Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar en sintonía de las Guarmis. Y es que lo que queremos abordar hoy es un tema bastante importante porque debemos saber que entre el 6 y el 8% de la población mundial se enfrenta a enfermedades raras. Pero, ¿qué es lo que determina que una enfermedad sea rara? Principalmente que su prevalencia sea inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. Estos datos nos envía la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, o también conocidas como enfermedades poco frecuentes. Lo que es vital acá es destacar que las enfermedades raras no deben confundirse con las enfermedades catastróficas, ya que estas últimas son condiciones médicas más comunes, como por ejemplo el cáncer avanzado, las lesiones de médula, que a pesar de ser graves y mortales, suelen recibir mayor atención y recursos para ser tratadas, no así con las enfermedades raras o poco frecuentes. En contraste, las enfermedades también conocidas como huérfanas, es decir, tienen algunos nombres, son menos atendidas en todos los sentidos. Diferenciar entre estas categorías nos permite comprender los desafíos que enfrentan los pacientes, brindarles el tratamiento y también la atención adecuada. Para abordar y ahondar en este tema, esta mañana hemos invitado a Félix Galarza. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras y poco frecuentes, con quien vamos a conversar un poco principalmente sobre los desafíos que se encuentran enfrentando los pacientes. Félix, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Es importante siempre hacer conocer lo que hacemos como organización y como federación. Félix, mañana se celebra el Día de las Enfermedades Raras para sensibilizar a la población sobre este tema. ¿Cómo están los datos en Ecuador? Más que un día de celebración, es un día de concientización. De conmemoración. De conmemoración, en donde hacemos que la comunidad en sí, la sociedad, conozca sobre las enfermedades raras. En Ecuador no existe una data de enfermedades raras. Okay. Es por eso que nosotros aupamos el Registro Único de Enfermedades Raras el año pasado con el Ministerio de Salud Pública, que en el mes de noviembre recibimos el acuerdo ministerial que lo pedíamos para que si se iba el gobierno anterior no nos quedáramos sin poder seguir con ese proyecto. Pero no existe una data real de enfermedades raras en el Ecuador. Es decir, los médicos, las autoridades están desatendiendo tanto este tema que ni siquiera existe un registro. Entonces, ¿cuáles son también las principales demandas? La principal debería ser que haya un registro, pero ¿qué otras demandas nos llaman la atención con urgencia? Enfatizar que no hay un registro porque a los gobiernos, al Estado de turno, no les interesa que haya un registro, porque eso conllevaría que haya leyes, que haya presupuestos, y mientras no haya este registro, esta data, no lo van a hacer. Entonces, ustedes han sacado un registro y nos dice que el 4% de la población ecuatoriana padece de estas enfermedades, es los datos que ustedes han tenido. ¿A qué retos se enfrentan estas personas? El reto mismo de no tener un diagnóstico temprano. Uh-huh. En un transcurso para obtener un diagnóstico preciso son 5 años que una persona tiene que transcurrir para conseguir cuándo lo consigue. A veces en toda su vida no sabe qué enfermedad es y está subdiagnosticado con otras enfermedades. Esto llama la comorbilidad y adquiere otras patologías, otros daños, otras secuelas. Entonces, ahí vemos que si el Estado pudiera acoger desde temprana edad con el tamizaje neonatal o con estudios genéticos, podría detectarse a tiempo estas enfermedades. Así es, y en Ecuador se cuenta con una normativa de enfermedades raras para enfrentar las enfermedades raras. Sin embargo, ¿esto se aplica o cómo lo ven ustedes? Tenemos un ápice en la ley 67, que siempre estamos con enfermedades catastróficas. Entonces, en 2 líneas nos definen lo que se va a hacer, pero no se ha cumplido. Tenemos un fallo del 2020 de la Corte Constitucional que obliga al Estado a que cumpla con todas esas normas, al registro, a que haya presupuesto, a que haya los medicamentos, pero nada de esto se cumple. Así es. Y en cuanto a las enfermedades raras en los niños, ¿cómo está este tema? Porque también hay bastantes casos. Sí, la prevalencia es grande en los niños en las enfermedades genéticas. Recordemos que el 80% de enfermedades raras son de origen genéticos, uh-huh. Otras por otras causas. Entonces, ¿cuáles son los nombres un poquito de estas enfermedades para tenerlas en mente también? Podríamos hablar de la distrofia muscular de Duchenne, que es una de las más agresivas, las enfermedades lisosomales. Tenemos también la acromegalia, tenemos Gaucher. Entonces son enfermedades, son más de 6.000 o 8.000 enfermedades que existen en el mundo. Por entonces las que conocemos en el Ecuador, como la distrofia muscular, que hay muchos pacientes y hay el caso de un grupo de niños que se van a quedar sin medicamento.
porque la agencia reguladora de Europa, la EMA, dio un fallo que este medicamento no sirve para los niños, pero vemos que sí ha habido avance en los niños. Entonces este medicamento el Estado ecuatoriano no lo va a comprar. No lo va a comprar. ¿Ustedes han tenido acercamiento con alguna autoridad de este gobierno, de anteriores gobiernos? ¿Qué les han indicado sobre esto? Bueno, eso es recién en este año, porque el fallo fue en enero por parte de la EMA, de la CHAMPS, que es quien hace estas revisiones. Entonces, esto es para este año. Se dice que no se lo va a comprar a nivel del mundo, lo están comprando porque la FDA, la NICE, que también es de Europa, no ha emitido ningún fallo, ni otras agencias reguladoras del mundo. Entonces, ahí tenemos este problema. Pero y en cuanto a las enfermedades raras en general, más allá de los medicamentos, ¿ustedes han conversado con los gobiernos, han conversado con los ministros? Venimos conversando casi con todos los gobiernos de turno. ¿Qué les han indicado? Me imagino que promesas, ofertas se han cumplido. Bueno, hace 8 o 9 años atrás teníamos un sistema de salud que era súper bueno. El paciente era la persona especial, la atención para el paciente era lo mejor que podíamos tener. El paciente llegaba y se era considerado como tal. Ahora uno les dice algo, no, dice quédese con quien usted quiera. Entonces ha cambiado mucho. Los gobiernos de turno siempre nos ofrecen que se va a cumplir, que lo otro, que ya vamos a hacer eso, pero no se cumple como tal. Así cosas pequeñas se van cumpliendo de a poco, pero porque las organizaciones sociales nos hemos unido y estamos en plantones, estamos acudiendo a todas las instancias que se cumpla. Así es, siempre, como siempre, la gente poniendo el pie, poniendo las organizaciones sociales del cuerpo para que las demandas se escuchen. Ustedes, si pudieran emitir una carta, que capaz y ya lo han hecho, emitir recomendaciones, pedidos al Ministerio de Salud actual, ¿cuáles serían principalmente? Bueno, que la salud del Ecuador la salud y la educación son los pilares de la Constitución. Entonces, que se cumpla como tal. Nosotros no podemos seguir mendigando medicamentos, no podemos seguir judicializando los medicamentos, una atención temprana. O sea, tenemos que casi rogar para que nos den. Entonces, deberían sensibilizarse, haber un presupuesto perenne para las enfermedades raras, para todas las enfermedades. No solo hablamos de las raras, ¿no? Pero debería haber un presupuesto aparte y que se cumpla como tal, que se vaya subiendo, porque sabemos que como vamos subiendo en población, va a haber más casos. Entonces, queremos lo principal al Ministerio de Salud, que haya un registro, que haya esa data. Es el punto de partida para lograr los objetivos. Y también sensibilizar un poco a la población, para nosotros que no conocemos, que no hemos escuchado, también generar empatía con las personas. ¿Cuál es una forma de nosotros acercarnos, también tratar de ayudar en caso de que se nos presente o en caso de que conozcamos alguna persona con alguna enfermedad rara? Bueno, aquí viene una disyuntiva, digamos, ¿no? Porque hay personas, en mi caso yo tengo una enfermedad rara que me conllevó una discapacidad. Hay personas que tienen enfermedades raras y no se les nota. Esas son las discapacidades orgánicas, que también deberían ser atendidas. O sea, no hay la atención. Por eso queremos que haya un carnet diferenciado para estas personas, que haya un carnet para las personas que conviven con discapacidad orgánica, que están afectados sus órganos, que le llega una crisis y pasan un mes en un hospital, pero ustedes le ven y le dicen, no, esta persona está sana, no le pasa nada. Entonces, por fuera no se le ve. No Entonces, muestra. Para esas personas queremos que esa sensibilidad sea superior. A nosotros nos ven en una silla de ruedas, nos ven con un bastón, pero aquí no se les ve. Exactamente, y si ustedes no cuentan con ningún registro, con ninguna cosa, pues esas personas muchísimo menos. Mañana se conmemora el día, como mencionábamos. ¿Cuáles son las actividades que ustedes van a realizar? Bueno, cada 4 años nos cae 29, ¿no? Desde el 2008, en un año bisiesto, 65 países del mundo se unieron para ello. Pero cuando no hay año bisiesto, igual se celebra el 28, porque hay que recordar y hay que protestar. Y hay que sensibilizar, sí. Todos los 28. El día de hoy tenemos un evento en la Universidad Católica, con la Facultad de Enfermería, de Nutrición y Rehabilitación. Entonces estamos haciendo un conversatorio con los alumnos de pregrado y posgrado y docentes. O sea, sensibilizar a los futuros médicos, a quienes van a proveernos de salud, ¿no? En cierto sentido. Así es. Ahora, ¿qué decirles a los pacientes también que padecen de estas enfermedades y pues que muchas veces se ven un poco desgastados también? No me refiero físicamente, sino mentalmente, que están a punto de perder la esperanza. Tú, como presidente de la federación, ¿qué mensaje les enviarías? Que nuestra vida comienza no antes de un diagnóstico de una enfermedad, sino después de un diagnóstico. Eso a veces nos empodera
y no se ha perdido todo. Si nos unimos y luchamos en conjunto, tenemos un lema nosotros como organización: juntos somos más fuertes, y si nos unimos, alzamos una sola voz, lo vamos a conseguir. Queremos que se unan a nuestra causa, a nuestras organizaciones, que luchemos en conjunto para lograr el objetivo, que es la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades raras en el Ecuador. Así es. ¿A dónde pueden contactarse? Digamos que nos están escuchando, quieren unirse, es una persona incluso que padece una enfermedad rara y tal vez se siente sola. ¿A dónde puede contactarse? Bueno, en primer lugar, en nuestras redes sociales estamos como Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, FERPOV. Tenemos la Fundación Ecuatoriana para la Distrofia Muscular, FEDIMURA, y varias organizaciones que son parte de la federación. Nosotros somos el paraguas de 6 organizaciones de base y 12 adherentes. Entonces, si acuden a la federación, nosotros les acompañamos en ese proceso, que conozcan que la patología que sufren, direccionarles a qué fundación pueden acudir. Así es. ¿Cuántas fundaciones hay en el país? Porque muchas veces también la despreocupación, por decirlo así, digamos, se puede dar por falta de información, por falta de conocimiento. Entonces, saber que sí hay fundaciones que atienden, probablemente no necesariamente las del gobierno, pero sí hay otras fundaciones que están pendientes. En nuestro registro, en la lucha de enfermedades raras, tenemos 24 organizaciones que luchan por enfermedades raras. ¿En todo el Ecuador? En todo el Ecuador. Perfecto. Son muy pocas, pero estamos construyendo y tratamos de apoyar a los que más podemos con cualquier patología. No justamente si llegan a la Fundación para la Distrofia Muscular y digamos, no es la patología que a ellos les aqueja, igual les apoyamos, les redirigimos. Entonces, créanse con la libertad de llamarnos, de escribirnos en nuestras redes sociales, a nuestros números de teléfono. Ok, Félix, muchísimas gracias por acompañarnos desde las Guarmis, desde Radio Pichincha. Te abrazamos fuerte por esta lucha que llevan como fundación con las personas de enfermedades raras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como dato final, queremos contarles que las enfermedades huérfanas pueden tener como causa principal factores genéticos, pero también pueden originarse a partir de infecciones, alergias y factores graves, debilitantes, crónicos, degenerativos, con dolores y frecuencia potencialmente mortales. Esto puede ser. La escasez de información y falta de conocimiento es lo que puede dificultar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedades. Ecuador y el mundo entero todavía enfrentan el reto de atender satisfactoriamente este problema de salud. Por ello, acá el presidente de la Federación nos enfatizó que en la concientización y el trabajo interinstitucional, además del acceso a especialistas multidisciplinarios, son la base para actuar con las personas que enfrentan estos retos a diarios de tener una enfermedad rara. Esperamos haber aportado con información y sensibilizar también y ver un poquito más allá de nuestra comodidad. Vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más Denuncia Ciudadana. Usted no se vaya. 9:33 a.m, continuamos con Denuncias Ciudadanas. Y es que, ¿qué está pasando en el núcleo de Pichincha? Actualmente el Ministerio de Finanzas adeuda a 15 de los 27 proveedores que se debe desde septiembre, y esto suma un monto de $21,000. Proveedores que brindaban varias actividades a este núcleo, como talleres, por ejemplo, no están recibiendo su salario. Ellos ya han venido protestando en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Nos enteramos que incluso algunos de ellos continúan laborando a pesar de estar impagos. Para ampliar esta información se encuentra con nosotros Gabriela Vivanco. Ella es una de las voceras también de esta protesta. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Evelyn, por este espacio. Buenos días a todos los que nos están escuchando también en sus casas. Un poco queremos tomar este espacio para poder contarles que nosotros desde septiembre hemos venido realizando una campaña también que se llama Cultura con Derechos, que un poco busca visibilizar cómo el tema de la cultura, del arte, es un poco relegado en momentos de crisis económica como la actual. Bueno, y es lamentable porque ahora ni siquiera dicen, ¿no?, que no hay presupuesto para cosas primordiales, que bueno, todo debería ser primordial, y el arte y la cultura, cómo no, pero a ustedes están relegándoles al final. Sí, justamente, bueno, desde que se dio el estado de excepción, comenzó también, el Estado tiene la potestad también de definir qué es y qué no es prioritario. Y bueno, también se ayuda con que hay una percepción general de la población de que el arte y la cultura es mero entretenimiento.
Cuando nosotros sostenemos y mediante esta campaña queremos visibilizar que el arte y la cultura es un catalizador social, es indispensable para el bienestar social, y más en contextos de violencia como el que vive actualmente el país. Y me refiero, por ejemplo, a que existen numerosos casos en países como México que tienen un contexto así de violento, en países como Colombia, donde los proyectos artísticos y culturales toman una relevancia para el bienestar social. Y bueno, hablo de estos contextos, pero en general, de las personas, para tener una sociedad como más sana. Y después está esto del tema de los proveedores impagos. En estos proveedores, recién ayer se hizo un pago, ahora son 14. Okay. A las 3 de la tarde se hizo el pago. Nosotros estamos como todo el tiempo presionando y también viendo que se realice este pago. Hemos enviado también como múltiples oficios al Ministerio de Finanzas para que nos den una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas que han recibido por parte del Ministerio de Finanzas? No hemos recibido todavía una respuesta. Se han hecho algunos pagos desde septiembre, como paulatinamente. Sin embargo, esos 14 proveedores no son solo 14 personas, sino son artistas y gestores culturales numerosos. ¿Qué servicios nomás daban los proveedores? Tenemos el pago a artistas, que son presentaciones artísticas que se desarrollan a lo largo de la provincia, en los cantones principalmente, donde nosotros tenemos como nuestra jurisdicción. También tenemos talleres de arte y cultura que se han realizado sosteniendo procesos que ya se llevaban a cabo en los cantones de 72 horas, donde han participado niños, donde han participado población prioritaria. También tenemos para la publicación de libros, tenemos también estas muestras, exposiciones pues artísticas y culturales también en los cantones. Así es, y es lamentable porque varios trabajadores han tenido que seguir con sus labores a pesar de estar impagos por bastante tiempo. Recién denunciamos también a los trabajadores de la Federación Deportiva de Pichincha y pues con ustedes es igual. Algunos siguen laborando a pesar de estar impagos durante meses. Sí, tenemos, de hecho, tenemos dos en nuestra institución, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos 2 personas que trabajan por honorarios profesionales y son los encargados mediadores de una infraestructura que tenemos a nuestro cargo que se llama Pabellón de las Artes, que se encuentra justo en el Parque El Arbolito, que es también un contexto bastante complejo por las movilizaciones y simbólicamente un espacio de lucha, y ellos son mediadores en este espacio. Y ellos a una de ellas recién le pagaron en diciembre y al otro compañero todavía no le terminan de pagar, ya estamos marzo. Así es. Uh-huh. ¿Qué le dirías al Ministerio de Finanzas, además de que por favor pague, que todos como personas necesitamos pagar deudas? Y bueno, y si bien no tenemos deudas, necesitamos comer, pagar arriendo, pagar agua, pagar servicios, necesitamos del derecho a que nos cancelen por nuestro trabajo. ¿Cuáles van a continuar siendo las exigencias? Sí, por un lado, nosotros exigimos el respeto de los derechos, el cumplimiento de los derechos, no solo de los derechos de los trabajadores, porque nos identificamos como clase trabajadora, es decir, nosotros si no recibimos nuestro salario mensual no podemos cubrir ni siquiera los pasajes, la comida, los arriendos, todo lo que implica como la vida cotidiana, pero también el cumplimiento de los derechos de la población en general, es decir, en la Constitución se establecen los derechos culturales de los y las personas de la población en general. Y entonces no solo se está incumpliendo al no pagar a los artistas y gestores y a los trabajadores de la cultura, no solo se están incumpliendo los derechos de esas personas, sino también de la población en general, porque hace que cada vez sea más complejo sostener proyectos. Precarizan el trabajo y también a la gente que no puede recibir pues los servicios que ofrece la institución. Sí, efectivamente, qué lamentable. Afectados ustedes, afectados nosotros, también los que gozamos del arte, de la cultura. ¿Cómo deberían las autoridades, cómo debería el
gobierno ver el arte y la cultura? ¿Cómo deberían percibir esto en vez de dejarlo relegado? Sí, yo sí quiero invitar como a que nos cuestionemos y reflexionemos acerca de la importancia que tiene el arte y la cultura dentro de la sociedad. Uh-huh. Como te decía en un inicio, existen numerosos casos de estudio en países como Colombia, en Brasil, en México, de proyectos que han servido para aminorar o minimizar los efectos de la violencia en ciertos sectores. Como concretamente, nosotros hacíamos como un estudio de estos casos y veíamos como la Colonia 13 en Colombia, la Comuna 13 en Colombia, que justamente se realiza con jóvenes y que ha permitido que sea un catalizador social justamente. Un espacio rescatado, ¿no? Ajá, para que se pueda contrarrestar también toda esta violencia que estamos viviendo. Entonces, más allá de un entretenimiento, más allá de ocio, como se le quiere plantear, el arte y la cultura sí es un elemento estructural, lo que permite la convivencia entre unos y otros y lo que afianza los lazos comunitarios, o sea, y que eso da pie a que nos podamos organizar, a que podamos comprender como nuestros contextos y también exigir a partir de ahí. De acuerdo. ¿Cuál es tu lectura o cómo ves tú la percepción del presidente Daniel Noboa, del actual mandatario, sobre el tema del arte y la cultura? Bueno, creo que desde el ministerio hay una nueva ministra que es Romina, se están haciendo como algunos intentos de estructurar o de ordenar la institución. Sin embargo, creo que sí es importante que desde el Ejecutivo se pueda viabilizar que estos proyectos se sostengan, que estas instituciones se sostengan y que se pueda dar el cumplimiento. Y eso no está pasando. Que no sean momentáneos, Ajá. Que no sean efímeros, como que por el momento y luego viene otra autoridad, derrumba estos proyectos por razones políticas, crea nuevos y así es una cadena, ¿no? Viene otra autoridad, derrumba, crea nuevos. Qué bueno con lo que dices, porque justamente una exigencia es que pueda existir una política pública en temas culturales clara. Es decir, justamente para que no dependa del gobierno de turno, para que no dependa de las autoridades de turno. El Núcleo Pichincha es una institución cuyo directorio se elige con votación de los artistas y gestores de la provincia. Entonces, más allá de que pueda estar esta administración, la siguiente administración, es súper importante sembrar política pública para que no pase, o sea, para que no volver a empezar. Esa es una cosa que se demanda como constantemente, o sea, ya está esta administración en el ministerio y después otra vez volvemos a empezar. Desde cero. Sí, los proyectos que estaban en curso no son evaluados técnicamente. Sin hablar de un particular, muchos de los proyectos que se realizan tienen un fin más clientelar. Y ese es un problema porque, claro, no se sostienen en el tiempo y además no son procesos que permiten visibilizar al arte y a la cultura como algo estructural dentro de la sociedad. Así es, Gabriela. Bueno, ¿cuáles van a ser las acciones, plantones, cuáles son las protestas para estar pendientes también que ustedes van a continuar realizando hasta que el ministerio adeude a la última persona que le debe? Sí, nosotros estamos realizando también, desde el plano administrativo estamos haciendo un seguimiento constante, como te decía ayer, nosotros hicimos este seguimiento y ya se pagó un proveedor más. Entonces realizamos desde lo administrativo como todo el seguimiento y el acompañamiento. Nosotros estamos constantemente comunicados con nuestros proveedores, diciéndoles, bueno, ha pasado ya se pagó uno más, vamos a ir haciéndolo así. Hemos estado en constante comunicación con todos nuestros proveedores. Y en el plano ya social, bueno, de visibilización, nosotros continuamos con nuestra campaña de visibilización. Justamente buscamos también medios que nos permiten ampliar esta voz, ampliar este reclamo para que no sea como algo que solo pasa a la interna de una institución, sino justamente que se pueda ver, que se pueda visibilizar y que la gente tenga conciencia de cómo se están afectando también sus derechos. Y después... Y porque a todos nos puede pasar en cualquier momento. Ajá, y además estamos analizando como todas las acciones que se pueden tomar también de manera colectiva, porque esto no solo se puede dar desde
no sé, como desde los trabajadores de la institución, sino que junto a los proveedores y todos quienes se quieran sumar también a estas exigencias. Ok, Gaby, muchísimas gracias. Y pues bueno, un llamado al Ministerio de Finanzas, como decía bien Gaby, no tenemos, cuando no nos pagan los sueldos para comer, para el arriendo, para los pasajes, somos clase trabajadora, nos incluimos desde acá, somos clase trabajadora y dependemos de un salario para subsistir. Si no nos dan ustedes el salario, ¿cómo lo hacemos? Mi Gaby, muchísimas gracias, un abrazo, vamos a estar pendientes también desde acá, desde las Guarmis. Muchas gracias, Evelyn, por este espacio, y eso sí, señalar que como clase trabajadora a veces hacemos mucho más de lo que nos paga el salario, ¿no? Y justamente más y se viene también esta nueva ley que busca precarizar el empleo. Sí, con el tiempo de horas y todo, entonces sí, también hacer un llamado como que esa exigencia sea permanente desde todos los sectores y de forma organizada para que justamente podamos hacerle frente a esto. Nosotros estamos exigiendo algo justo, un trabajo que ya se realizó, y lo mínimo que podemos lo mínimo que podemos tener es el cumplimiento de estos derechos. No estamos pidiendo más, no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo algo que es justo, y es el cumplimiento de nuestros derechos. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a realizar una pequeña pausa, pero ya volvemos con las noticias de la comunidad, que por acá también ya le vemos a nuestra querida Gaby Cruz. 9 de la mañana con 47 minutos, un abrazo gigante a quienes están siempre enganchados a la sintonía de las Guarmis, que están también en nuestra página de YouTube escuchándonos y dejándonos su aporte. Vamos más adelante a leer sus comentarios porque son sumamente importantes. Las Guarmis estamos aquí para apoyarte, y por eso ya llegó mi queridísima Gaby Cruz con las noticias de la comunidad y lo más destacado. Mi Gabs, noticias espectaculares en cuanto a las fuertes y valiosas mujeres ecuatorianas. Así es, buen día, mi Eve, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, pues queremos arrancar con esta noticia que, bueno, nos alegra mucho a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, y es que Angie Palacios, nuestra deportista, se llevó la medalla de oro en el arranque y en el envión en la categoría 71 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, que esto se desarrolla en Caracas, Venezuela. Nuestra pesista de 23 años levantó 110 kilogramos en su segundo intento y no fue necesario salir al tercero, porque con ese peso ya aseguró su presea dorada, y en el envión por su parte alzó 130 kilogramos para un total de 240 y convertirse en la campeona absoluta de la competición. Wow, ni siquiera le fue necesario participar nuevamente, a la primera quedó campeona. Qué orgullo en serio. Palacios obtuvo recientemente la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Chile, donde dominó con gran claridad su categoría. En este ciclo a París 2024, la deportista de 23 años hizo historia al romper el récord mundial en arranque en su división de los 71 kilogramos, pero no solo ella, amigas. Así es, tenemos también a la campeona olímpica, Neisy Dajome, se ratificó como la mejor pesista de América. Esto ocurrió el día de ayer, que ganó la medalla de oro al levantar 121 kilos en la división femenina categoría 81 kilogramos. Y bueno, la ecuatoriana impuso también un nuevo récord panamericano y fue premiada con la medalla de oro. En el podio estuvo también acompañada de sus pares de Brasil y México en el complejo deportivo José Joaquín Papá Carrillo en Miranda, Venezuela. Neisy no pudo ocultar su emoción al escuchar las notas del himno nacional mientras alzaba la bandera tricolor. Tras esta ceremonia confesó que en 2023 se había complicado su desempeño deportivo, ya que ella sufría de algunas lesiones, pero sostuvo que se encontró 100% recuperada. Sí, bueno, y su próximo reto es en el Campeonato Mundial de Tailandia, por lo cual Dajome se mostró muy agradecida. Que nos dijo, pues esperamos el tiempo que nos queda para en Tailandia poder aprovechar de la mejor manera, esto lo dijo, ¿no? Y bueno, la alterista añadió que busca mejorar su marca también en el campeonato hasta superar los 267 kilogramos. Dajome se ubica en quinto lugar del ranking y su compañera Tamara Salazar se posiciona en cuarto lugar. Ambas llegarán a la competencia en este país asiático en busca de un cupo olímpico. Así es, qué grandes noticias, qué orgullo, estoy sumamente feliz porque estas mujeres demuestran que cuando te dicen lloras como niña, lo haces como
niña. La sociedad pretende desestimarnos, pretende mostrarnos como una especie de sexo débil, pero acá ustedes pueden ver y pueden escuchar a las mujeres más fuertes del mundo. Neisy ya la catalogan como la mujer más fuerte del mundo, así que cuando a mí me digan, lo haces como niña, muchísimas gracias, porque es un tremendo orgullo, un tremendo halago. Así es. Y tenemos que decirlo también que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, se pronunció sobre nuestras deportistas y bueno, en un tuit, en una publicación en X, dijo: Angie, Neisy y Bella alcanzaron medallas que son metas de su esfuerzo hacia los olímpicos. Sigan cumpliendo sueños para alegría de todos en Ecuador. Gracias, campeonas. Eso dijo la prefecta Paola Pavón. Eso dijo, felicitaciones por todos lados de nuestras campeonas, pues, y que sigan adelante llenando de orgullo el Ecuador, lo que no hacen muchos hombres políticos. Ay, bueno, en otros temas también les recordamos que hasta hoy es el último plazo para que las personas que trabajan bajo relación de dependencia o que tienen un empleador presenten su proyección de gastos personales. Y bueno, esto así es para pagar menos impuesto a la renta, es lo que se dice. Y hasta 2023, este formulario de proyección de gastos se entregaba en enero de cada año y así los empleadores retenían a los trabajadores de este impuesto a la renta dividido en 12 cuotas a lo largo del año. Pero esto cambió con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la economía familiar en junio de 2023, así que hay que presentarlo cada febrero. Si nosotros, con razón yo les voy a llegar a los chicos de talento humano en el corre, así que ustedes también deberían estarlo para esto del impuesto. Ustedes pueden ver la tabla también en nuestra pantalla para que tengan un poco más de claridad sobre esto, que suele ser confuso. Sin embargo, cuando ya se realiza, no es tan difícil como parece. Esa ley dispuso que la proyección de gastos personales se debe hacer en febrero de cada año y, por lo tanto, a los trabajadores ya no se les retendrá el impuesto en 12 cuotas, sino en 11. A continuación, algunas claves para saber quiénes deben hacer este trámite y qué es lo que deben tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo saber si tiene que declarar este impuesto? Pero bueno, para saber si este año tiene que declararlo, primero debe conocer si su ingreso anual está dentro de la base imponible, que es el valor a partir del cual se debe declarar el impuesto, y esta base imponible le establece cada año el SRI, y esto es lo que debe tomar en cuenta, por ejemplo, para calcular si están dentro de esta base imponible. Sumar todos los ingresos anuales, es decir, sueldo, horas extras, comisiones. Esto sí, no incluye los décimos. Suena complicado, pero no lo es. Sí, suena es, complicado, sí, es pero no lo es. Es fácil. De esto, usted debe restar el monto que corresponde al aporte del IES, y esto es el 9,45 de la remuneración del trabajador. El resultado de esta resta se conoce como base imponible. La base imponible para el impuesto a la renta en 2024 es, alerta, $11,902 o $991.8 al mes. Es decir, solo si en el cálculo obtuvo un valor igual o mayor a este monto, tendrá que declarar. Recuerde, si usted tiene al año un salario igual o mayor a este monto, ahí debe declarar el impuesto a la renta. Mientras más alto es el valor de la base imponible, pues más impuesto tendrá que pagar. Todo es correlacionado con el salario y bueno, lo que habíamos mencionado también, horas extras, comisiones, ¿no? Pero bueno, no es tan complejo, pero recuerden que es hasta el día de hoy y más información obviamente la encuentran en la página web del Servicio de Rentas Internas, incluso ahí también se pueden descargar el formulario, explican también cómo se debe llenar, pero debe ser hasta el día de hoy. Así es, y también en la página web de radiopichincha.com usted puede estar al día de todas estas noticias, como por ejemplo, lamentable información, una fuerte lluvia acompañada de granizo cayó la tarde del 27 de febrero en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos, esto al suroriente de la ciudad. Hasta las 5 de la tarde de ayer, el ECU 911 registró 50 alertas por inundaciones en las vías, y aunque sin que se reporte heridos ni daños materiales, pues las lluvias inundaban prácticamente ya las calles. De hecho veíamos, parecían ríos que recorrían toda la ciudad. Bueno, aquí se registraron varias alertas en ciertos sectores, por ejemplo, en Conocoto se registraron 32 alertas, en Sangolquí 4, en la Ferroviaria 8, en el Recreo 4, en el Calzado 2. Y una de estas emergencias es la que mencionábamos, se registró en Conocoto, y ahí el cuerpo de bomberos acudió hasta el sector para brindar ayuda a una familia cuya casa resultó afectada por las lluvias. Y es un poco cómico, yo veía en redes sociales algo que
es cómico, sin embargo, no lo es tanto si lo pensamos desde más a fondo, y es que ponían fotos con nieve, con granizo que parecía nieve, y ponían como qué lindos los paisajes de Suiza. Yo personalmente me reí mucho con esto, sin embargo, yo pensaba a fondo y decía, esto puede traer graves accidentes, por ello usted realice también la limpieza de los sumideros de sus hogares, mantenga limpios los espacios, trate de barrer este granizo para que no se tapone esto, porque si bien es bonito ver una especie de nieve en nuestro patio, también puede resultar un poco peligroso. Y es que en esta misma zona el granizo rompió, ya ven, rompió las tejas de una pérgola que se ubicaba en el patio de una casa. Los organismos de socorro se mantienen alertas a cualquier novedad que se presente, a propósito ya de la época invernal. Y eso, bueno, estaremos alertas nosotros también, como lo hemos mencionado muchas veces aquí, no confiarnos del solazo que hay en las mañanas en la capital, sino también salir abrigados, chompa, paraguas, siempre estar listos, ¿no? Porque la época invernal se nos viene y se viene fuerte, y el tema del fenómeno del niño también. Pero bueno, en otras noticias también debemos mencionar que la policía informó que Dusan Yalet Carrillo Solórzano, un adolescente de 14 años que fue reportado como desaparecido desde el 22 de febrero aquí en la capital, ya fue localizado. El día de ayer el menor fue encontrado en el sector de Solanda, en el sur de Quito. Esto lo detalló la policía en sus redes sociales. Y bueno, sin dar más detalles, también la institución informó que el menor se encontraba sano y salvo y que la localización fue tras una efectiva labor policial, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo, no hay reportes de los desaparecidos en los últimos días, hay muchos, y esto obviamente también preocupa a ciertas organizaciones que están alertas de esto, como la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC. Así es, y cómo olvidar, cómo no tener presentes esta asociación que todos los días, prácticamente hace pocos meses, se plantaban en la Plaza Grande para gritarle, no solo a este gobierno, ellos vienen desde gobiernos anteriores, para gritarles que dónde están sus familiares, que dónde están, que el Estado no los cuida, que el Estado no los protege, y que además de no cuidarlos y no protegerlos, una vez que desaparecen ni siquiera se preocupan por brindarles verdad, justicia y reparación a las familias. De esta asociación es de personas valientes, de madres y padres guerreros que siguen al pie de lucha por sus hijos. Recordamos al Estado que tiene la obligación de investigar la desaparición de forma inmediata, diligente y permanente, publicó la organización en sus redes sociales junto a la imagen del adolescente en la oficina de ASFADEC. Atentos a estos datos. En la oficina de ASFADEC reciben entre 5 y 10 alertas diarias de desapariciones en Ecuador desde 2023. Sí, es terrible y es lamentable. Aquí hemos hablado de muchos casos, de Hernán Fabricio, ahora de este chico que afortunadamente apareció, pero estamos alertas con estas noticias. Y bueno, una noticia también internacional que nos llamó la atención y que no podíamos dejar de mencionarla, es que el gobierno del presidente Javier Milei prohibió el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas argentinas y en todos los organismos del Ministerio de Defensa, de acuerdo a una resolución publicada este lunes. Si bien el uso de términos como soldada o generala era discrecional realmente, entonces llama la atención esta noticia. Sí, bueno, nosotros vamos a tener mañana también una especie de foro, invitados para abordar esto, ya que es increíble cómo el presidente de Argentina busca invisibilizar a las luchas de las comunidades LGBTI que durante años han protestado para conseguir que se reconozca su identidad. Pues ahora Milei dice que no, que todos deben ser nombrados con el género masculino, y pues invisibiliza todas estas protestas. Es increíble porque la RAE incluso acepta algunas formas en donde el femenino se incluye. Sin embargo, él ha dicho que no. Ha dicho: prohíbase la utilización del llamado lenguaje inclusivo en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del Ministerio. Esto indicó un texto firmado el viernes por el ministro Luis Petri y publicado el lunes en la página oficial de la Presidencia. Así es, pero bueno, seguimos hablando más de este tema más adelante, pero ahorita vamos a un pequeño corte y seguimos más aquí en Las Guarmis. 10 de la mañana con 2 minutos. Ahora sí quiero dar un gran abrazo a quienes nos acompañan esta mañana en nuestro canal de YouTube, Migas. Sí, así es. Bueno, mandamos un fuerte abrazo a Paul Sandoval, que está conectado desde muy temprano, y bueno, hablábamos sobre el tema de las enfermedades raras, ¿no? Pero bueno, él también tiene un comentario y dice: se considera enfermedad rara a la inconsciencia, ¿no? De los ciudadanos a veces
esto lo menciona él como un comentario nada más. Bueno, a Juan García también un fuerte abrazo, que nos dice apoyemos siempre a Liga Deportiva Universitaria como alivio al pueblo desesperanzado. Okay. Y hay que recordar que mañana es el partido de vuelta contra el Flamengo, entonces es allá, así que bueno, como lo mencionábamos con la Sofi, hay que apoyar. Un poquito más, ¿cómo va eso para los que no sabemos de fútbol? Pues hay que ir a ganar allá, es partido es ya la final, es la final de la Recopa, así que mañana se define quién es el campeón, es allá, es en Brasil, así que siempre los partidos no sé qué nos dice por ahí el Estevitan, pero bueno, el punto es que la liga, es que él es de la liga, ¿no? El Estevitan es de otro equipo. Cierto. Pero no, aquí con la Sofi siempre hemos defendido el hecho de que equipo ecuatoriano que va a torneo internacional hay que apoyarlo. Completamente siempre, de acuerdo. Y además, en medio de lo malo que vivimos, de todas las malas cosas que están pasando, pues sí, una alegría no vendría nada mal, así que liga a ganar. Así es, y bueno, les mandamos un fuerte abrazo, ¿no? A Paul Sandoval y también a Juan García, que están conectados desde muy temprano. Un gran abrazo, muchísimas gracias por estar acá con las Guarmis, su voz es importante, déjenos su comentario, comuníquese @inforadiopichincha.com porque abordamos temas necesarios, como por ejemplo el que viene a continuación, y es que a inicios de marzo de este 2024, el impuesto al valor agregado se incrementará al 13%, sin embargo, cuando el presidente Noboa lo dictamine, es decir, de manera inmediata, este impuesto subirá al 15%, ya está confirmado que lo hará el 1 de abril. Esto se da luego de que el presidente Noboa publique la ley para enfrentar el conflicto armado interno ya en el registro oficial. Así es, y bueno, el gobierno también asegura que los bienes y servicios que no pagan IVA no serán afectados por el alza de este impuesto. ¿Qué dice el presidente? Pues la canasta básica no paga IVA, las medicinas no pagan IVA, la educación no paga IVA, el transporte público tampoco, ¿no? Esto lo dijo en una entrevista, pero bueno, también podemos ver que realmente no sabemos si es así, o sea, realmente no. Entonces, aquí tenemos un reportaje de nuestro compañero Brian Paul Espinosa, quien nos aclara también este panorama del IVA y que es cómo nos va a afectar, ¿no?, a todos los ciudadanos. Escuchémoslo. Fausto tiene una panadería, Carmen es dueña de una florería, Laura administra una tienda y Gabriel vende almuerzos. Sus negocios están ubicados en la Floresta, en el centro norte de Quito, y a los 4 les preocupa el alza del IVA. A inicios de marzo, el presidente Daniel Noboa publicará en el registro oficial la ley para enfrentar el conflicto armado interno, y el IVA se fijará al 13%, pero el 1 de abril será del 15%. El gobierno asegura que los bienes y servicios que no pagan IVA no serán afectados. Lo cierto es que el alza de este impuesto influirá en todos los productos de la canasta básica familiar. La canasta la integran 359 bienes y servicios, 151 no pagan IVA, mientras que 208 productos sí lo hacen. La canasta básica está valorado en $789.57, para un salario básico de $460. Los pequeños comerciantes estiman un impacto en los precios de los productos. El aumento de costos se trasladará a la ciudadanía y exigen control por parte de las autoridades. Recientemente el día sábado hice las compras. Lo que yo traía más o menos en la camioneta, más o menos llena. Ahora tuve que traer ni la mitad siquiera en ese sentido. Yo en este momento estoy cobrando $3.50. Ahí me quedo porque la gente ya no da para más en ese sentido y hay que respetar los bolsillos de toda persona. De centavo en centavo ya se vacían, imagínense, de cada dólar ya va subiendo. Porque por ejemplo en la Astromella, que cuesta ahorita 1.50, tal vez se ponga 1.75. Actualmente, ¿cuál es el precio del pan? 20 centavos. 5 centavos sería, porque el IVA sube el 3%. Realmente estamos a la deriva porque no hay control de precios, no hay control de nada. Yo tengo aquí el negocio a 30 años, siempre han venido los intendentes a controlar, ahora no aparecen. Yo ya no veo eso unos 10 años, nadie controla, el precio viene marcado y uno tiene que vender a lo que está marcado, nada más. El economista y docente universitario Jonathan Baez sostiene que el incremento del IVA es una medida regresiva, pues con el alza de este impuesto se reducirá la capacidad de consumo. Afirma que eso sería un impacto negativo en la economía y alerta. Si por una parte bien dicen que no se va a incrementar nada absolutamente de la canasta básica, lo cual no es tan cierto porque si bien un gran porcentaje
está libre de este consumo, así como elementos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros elementos que sin duda alguna van a provocar que el IVA aumente como tal. Entonces, lo que se está planteando aquí básicamente de parte del gobierno con el aumento del IVA es una reducción del consumo, lo cual va a impactar negativamente en la economía y este podría ser un catalizador de una espiral inflacionaria. Con este contexto, para Daniel Novoa, sin el incremento del IVA, se debe pagar trabajando duro y por más horas. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Pese a que el aumento del IVA aún no se concreta, los precios de ciertos productos ya registran un incremento. Por ejemplo, un quintal de papas hace una semana costaba $20. Actualmente está entre los 24 y 26 dólares. Una caja de tomate costaba $12. Ahora, su precio es de $15. La cubeta de huevos estaba en $3.50. Actualmente está a $3.70. Incluso llega a los $5. La incertidumbre en los dueños de los pequeños negocios y en los consumidores aumenta conforme pasan los días, pues es un hecho que el IVA se incrementará en 3 puntos porcentuales y esto demandará mayor gasto por parte de la ciudadanía en medio de una ola especulativa que no para. Con producción de Patricio Pinos para Radio Pichincha, Brian Paul Espinosa. Las declaraciones del presidente, que trabajemos duro como él para lograr comprar comida, y no solo comida, sino comernos entrada, almuerzo, plato fuerte y postre. A mí no me sorprendieron en realidad, les cuento, porque él siempre ha sido un niño que desde niño creció con todas las comodidades, no se esforzó para salir adelante, su primer empleo fue en la empresa de su padre y él piensa que todos somos así. Pero bueno, lo que tenemos que ver es que realmente saber si es que el IVA nos va a afectar a nuestras economías, y como mencionan las autoridades que no, que la canasta básica está asegurada. Pero bueno, para eso hemos invitado el día de hoy a Roberto Ruiz, él es economista, con quien vamos a dialogar sobre este tema de la afectación en los sectores populares por el incremento del IVA. Roberto, muy buenos días y bienvenido a Las Guarmis. Muy buenos días, realmente un gusto el poder participar en este espacio. Bueno, en este sentido de aquí, creo que primero hay que partir un poco sobre la premisa de por qué se aborda o por qué se plantea lo del tema del IVA. Si bien es cierto, el Ejecutivo lo trata de abordar principalmente por este conflicto interno que hay, en realidad lo que sucede es que de una u otra manera parte específicamente por los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. De hecho, eso de ahí ya se lo ha podido evidenciar de que, si bien es cierto, la recaudación tributaria no va a partir directamente a cubrir como tal el conflicto armado, sino más bien otros egresos destinados al presupuesto del Estado o las deudas que el Estado como tal tiene. Y estas deudas vienen a ser bastante peligrosas también porque, bueno, las personas de la clase alta tal vez dirán, subió el IVA, bueno, chuta, ya nada, puedo pagar, pero ¿qué decir de los sectores populares que sobreviven con $3 al día y que tienen familia incluso, y este es el único ingreso que tienen? Ahora esto se va a ir también más en el IVA. Sí, primero también partiendo un poco sobre cuál ha sido la contradicción del presidente, porque recordemos que en campaña manejaba una dicotomía de que supuestamente no iba a aumentar los ingresos, pero lo que hace evidenciar es que el presidente simplemente está respondiendo a la clase social a la que pertenece. Entonces, en ese sentido de ahí no se ha planteado más bien impuestos progresivos que directamente se pueden recaudar desde los grupos económicos o un incremento total del impuesto de la salida de divisas, sino que más bien el problema como tal o a donde se quiere abordar es que los sectores populares son los que soporten directamente el peso. Estos ingresos que quiere plantear el Ejecutivo. Y también un poco abordando, por ejemplo, de que para diciembre del año 2023 la pobreza a nivel nacional se ubicó en el 26%. Pero ¿qué es lo que sucedió como tal en la ruralidad? De que aproximadamente la pobreza llegó al 42%. Entonces estamos hablando de que prácticamente la ruralidad es uno de los sectores más afectados en la sociedad ecuatoriana, en donde inclusive la informalidad laboral llega aproximadamente al 72%, totalmente diferente a lo que pasa a nivel nacional, que la informalidad laboral está casi en el 54%.
Roberto, hablando ya un poco de cuánto nos va a afectar este alza del IVA, principalmente al sector más popular, ¿no? ¿Realmente se puede garantizar que este alza del IVA no va a afectar a la canasta básica, o existen igual sectores a los cuales sí les va a afectar, o qué va a pasar con esta ola especulativa que automáticamente suben precios? ¿Cómo realmente podemos saber si es que esto no nos va a afectar o realmente sí nos afecta, pero no nos están diciendo la verdad? Es evidente de que el incremento del IVA va a afectar a la clase popular como tal. ¿Por qué? Porque es un impuesto que va a afectar directamente al consumo, teniendo presente de que el IVA o sea, si bien es cierto, el Ejecutivo está diciendo de que no va a tener un impacto en la canasta básica, pero es totalmente mentira, ya que aproximadamente 21 productos de la canasta básica, es decir, el 18% de los productos que conforman la canasta básica, graban un impuesto al IVA. Por lo tanto, la canasta básica sí va a tener un incremento por el IVA. Añadiéndole también de que nos encontramos en un contexto en donde prácticamente la economía ecuatoriana todavía no se recupera ni siquiera de los valores prepandemia. Por ejemplo, la tasa de empleo adecuado, que antes de la pandemia se ubicaba por el 38%, todavía está llegando aproximadamente hasta el 36%. Entonces, hay cifras del mercado laboral en donde no responden a esta realidad como tal. Más bien ideal sería de que el Ejecutivo reduzca el IVA y cobre impuestos progresivos, como ya lo han hecho países como Brasil, en donde prácticamente han generado grandes ganancias tributarias a partir de impuestos a los grandes grupos económicos. Sí, porque dijo que la crisis la vamos a pagar todos. Sin embargo, no vemos que establezca una fecha para que los grandes deudores paguen lo que le deben al país. Y aunque él dice que hay productos de la canasta básica que no van a gravar IVA, no hay que tomar en cuenta el producto final, sino toda la cadena de producción. Así que, como pudiste ver en el reportaje, todo está incrementado, los precios. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo has visto el incremento de precios? ¿Qué has visto que principalmente ya está incrementado? De hecho, la actitud especulativa es algo muy común. Primero porque estamos en un contexto de un gobierno neoliberal en donde el aparato institucional se debilita. Entonces no hay instituciones de control que realmente puedan generar una observación o un control de los precios para que no se genere esta especulación. Teniendo presente que también los pequeños productores no son los que realmente tienen la culpa de la generación de precios, porque a veces quizás desde la ciudadanía se puede reorientar un poco a decir de que son los pequeños productores o es el pequeño comerciante como tal, sino que más bien ya son productos que vienen directamente de la cadena productiva, que afecta tanto al pequeño productor, al pequeño comerciante y en una última instancia al consumidor. Y por supuesto que lleva al ser un impuesto que afecta directamente al consumo, lo que va a generar es una contracción en la economía. Entonces, esta contracción en la economía no va a incentivar el ahorro, sino más bien de que va a generar una mayor proporción menor del ingreso, y esta proporción menor del ingreso va a generar una menor proporción del consumo, y asimismo va a impactar tanto en la economía con el crecimiento, y a su vez también en la generación de empleo. Roberto, bueno, como lo diríamos coloquialmente, lo hecho está. El alza del IVA al 15% es un hecho ya en un poco más de un mes. ¿Cómo poder dar herramientas a los ciudadanos y las ciudadanas sobre cómo ahorrar, cómo apretarnos más de lo que ya estamos, sobre todo los sectores más populares? ¿Cómo llevar un control un poco más viable, ¿no?, de las finanzas familiares, de las finanzas igual tú mencionas de estos productores pequeños, de las empresas pequeñas, o por ejemplo, bien lo mencionábamos en el reportaje, de nuestra Besi de la tienda, del Besi del restaurante? ¿Cómo poder llevar de mejor manera nuestra economía sin que esto en verdad nos atore completamente lo que se nos viene ya en un poco más de un mes? Primero partiendo un poco del hecho de que el discurso planteado por el presidente es un discurso de privilegio. O sea, el tener presente de que dice de que hay que trabajar más, de que hay que trabajar duro, cuando es evidente de que el presidente ha nacido con todos los privilegios y es muy diferente la realidad que se experimenta en los sectores populares, quienes no tienen acceso a la educación superior, asimismo también con la reducción del presupuesto de la educación superior que se ha planteado. Pero creo que en una concordancia quizás importante son las iniciativas desde lo popular y desde lo comunitario. Quizás se puede plantear a través de lo colectivo, desde la organización, desde las BESI, desde el pequeño productor, pequeñas estrategias de control de precios, en donde
toda esta colectividad de una u otra manera no traslade tanto el peso de esta crisis, que no es propia de la ciudadanía, sino que más bien es impuesto por el Ejecutivo, y de una u otra forma abordar este control de precios a través de iniciativas comunitarias y populares para que la ciudadanía no termine exacerbando este consumo y disminuyendo el consumo. Y bueno, ya está, ¿no? Ya estamos un poco ahogados en los altos precios y quiero preguntarte desde lo cotidiano, por ejemplo, una ama de casa preparaba un almuerzo, digamos, con $5 diarios para unas 4 personas. Ahora, ¿a cuánto se va a incrementar ese costo por el mismo almuerzo para las mismas personas? Aproximadamente casi en $5.50 se puede generar este incremento. Sí, sí, es considerable para cada hogar, ¿no? Esto lo mencionamos justamente de que será, bueno, algunos sectores que no entienden mucho este incremento del IVA o que no les afecta tanto, pero para quienes viven del día a día, como lo hemos mencionado, para quienes tienen cargas familiares también y tienen un solo salario, una sola cabeza de familia, es muy complejo lo que se nos viene, pero bueno, es importante también entenderlo y de algún modo sobrellevarlo, como bien nos dice Roberto, puede ser desde la colectividad de control de precios, ya sea en nuestros propios barrios, en nuestras casas, pues son medidas pequeñas que de algún modo nos pueden ayudar a sobrellevar lo que se nos viene próximamente. Sí, y no hay que quitar la responsabilidad al gobierno también. Los vecinos denunciaban que no hay control desde hace 10 años y que por eso también la especulación es que se incrementa. Así que si bien se va a incrementar, pues a mí me duele decir esto, pero que se incremente lo justo, ¿no? No más. Porque si de por sí ya estamos ahogados, pues ya no más. Roberto, ¿cuáles son las acciones que debería implementar el gobierno también? Ya nos subió el IVA, ya nos colocó la crisis en el hombro a las clases medias, a las clases bajas. ¿Qué debería también hacer para que las clases altas también no se laven las manos de las grandes deudas que mantienen con el Estado? En ese sentido, de ahí quizás lo más importante y es algo sobre lo cual se tiene que orientar la ciudadanía y las organizaciones sociales es hacia un pacto fiscal. Y teniendo presente de que a raíz de la pandemia del COVID-19 se evidenció de que de una u otra manera el modelo económico como se viene sosteniendo, a su vez agudizándose en el contexto del Ecuador o países como Argentina por el Fondo Monetario Internacional, no se puede continuar con ese modelo económico. Y es fundamental de que se generen nuevas iniciativas orientadas a impuestos progresivos. Ya tenemos la experiencia en países en Brasil, en donde los impuestos progresivos generaron una mayor recaudación tributaria, no se generó un estancamiento de la economía, más bien la economía siguió creciendo, es una de las economías que más crece en América Latina, teniendo presente también el mismo contexto regional en donde nos encontramos, la agitación internacional que hay por el conflicto entre Rusia y Ucrania y así sucesivamente. Entonces, es fundamentalmente que desde lo popular, desde lo comunitario, desde la academia, desde los estudiantes y sobre todo también de la clase política, sostener un discurso y orientarse hacia un pacto social y fiscal, en donde la crisis económica, la recesión económica, el estancamiento económico y la política económica tiene que sostenerse siempre con los que más generan ingresos. ¿Y quiénes generan más ingresos? Los grupos económicos. Listo, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, nos has dado realmente muchas luces sobre este tema. Como lo mencionamos, es algo que se nos viene ya, así que debemos nosotros también aprender a sobrellevar y a vivir con esta nueva realidad en la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Roberto. No sé si quieras dejar un mensaje final para todos quienes nos escuchan sobre un poco este tema también, como un mensaje tal vez a las y los ciudadanos que nos escuchan. No, primero de todo, realmente agradecer la oportunidad de participar en este espacio. Segundo, decirle a la ciudadanía, a los vecinos, al pequeño productor, al pequeño comerciante, que independientemente del contexto económico, quizás un poco esta agudización neoliberal que hay, siempre tener presente de que en el futuro puede haber un mejor horizonte, pero siempre desde lo popular y desde lo comunitario, y que la crisis económica la tienen que sostener los grandes grupos económicos y no la ciudadanía. Completamente de acuerdo, Roberto. Te enviamos un abrazo gigante y muchísimas gracias por acompañarnos. Y es que acá en el chat de YouTube también los comentarios se están disparando. Por ejemplo, Fernando nos dice, fue un paquetazo de Novoa. Simona nos dice, en las facturas de agua y electricidad, telefonía, internet y demás bienes pagan IVA, así que a pensar y no creer que lo que habla el presidente es cierto. ¿Y qué va a pasar con la gasolina? Se viene una ola especulativa y hablamos de más recesión, Paul.
Raúl Sandoval nos dice, por cada dólar de consumo se debe pagar 15 centavos más de IVA. Ahora hasta quieren vender las hidroeléctricas que según ellos estaban destrozadas y no servían. Alicia Ventimilla, por favor, claro que nos afecta a la clase trabajadora y clase media y mucho más a los pobres. A nosotros va dirigido este impuesto, mientras que les perdonan los impuestos a las grandes empresas como a su bananera. Fernando Berrú, el IVA, el 15%, el ISD, y son menos y dan menos presupuesto a la educación. ¡Viva la Feria de la Alegría de la derecha! Bueno, los comentarios que nos dejan. Simone dice, si no hay trabajo, no hay ingresos, no hay consumo, la subida del IVA va a producir mayor evasión. Nadie querrá facturas, nadie emitirá facturas. En lugar de bajar los intereses, se beneficiarán los del IVA. Te cuento que a propósito, ayer nos contaba una compañera de acá de la radio que ella fue a una ferretería y precisamente había pasado esto, que el señor de la ferretería le había preguntado, ¿quiere factura o no quiere factura? Si quiere factura, le va el IVA, si no quiere factura, pues se libra del IVA. A esto también, a meterle mucho ojo y hacer controles. El control tributario también se puede ir de las manos con el tema del alza del IVA, así que las autoridades tienen que estar muy atentos con este tema. Y bueno, ya estamos por cerrar, solo no queríamos irnos sin mencionar esta noticia importante, y es que en 4 años la cifra de ecuatorianos deportados desde Estados Unidos y México se incrementó en, escúchenlo bien, 483%. En el 2020 se deportaron a 3.309 personas, mientras que en el 2023 la cifra se disparó a 19.292. Esta es la realidad que vivimos, esta es la realidad de nuestra economía y la realidad de nuestros migrantes que tienen que salir todos los años en busca de un mejor porvenir, por así decirlo, y es lamentable estas cifras, pero es la realidad. Aunque no quieran, tienen que salir, muchos de ellos están planificando, lo logran, pero quedan muertos, se fallecen en el desierto, en la selva, en los canales, en su camino al país norteamericano, que es hacia donde más migran. Lamentable realidad, ampliaremos de esto el día de mañana también. Les enviamos un abrazo enorme y sigan en sintonía de Radio Pichincha. Sí, con nosotras, hasta mañana.